bodegas que somos agricultores. Lo hacemos porque es nuestra identidad, porque nadie, por mucho dinero que tenga, puede tener tu trocito de tierra si tú no lo quieres vender. No importa el dinero que tenga, ¿no? No puede construir un sitio igual que el tuyo. Con lo cual nadie puede hacer el mismo vino que tú hagas, ¿no? Y yo creo que este es el mensaje de los grandes sitios vale, yo tengo un montón de parcelas, voy a intentar encontrar si tengo alguna muy especial, y si la tengo voy a buscar su mejor sabor. Y estoy seguro que si hago esto, el mercado lo va a apreciar, lo va a entender, se va a interesar, porque al final una botella de vino es como un enoturismo inverso. Tú mandas una botella de vino a un gran restaurante en un sitio muy alejado de tu casa, una persona adecuada abre esa botella, lo prueba, lo entiende, se interesa, mira la etiqueta y de repente lee al partir. Y esas personas pueden que un día vengan a mi pueblo a intentar entender por qué ese vino sabía a mi pueblo. Si tú eres un elaborador medio o pequeño, te centras tienes que hacer agricultura, tienes que hacer elaboración, tienes que vender ese vino, porque para seguir al año siguiente necesitas haber vendido ese vino o el del año anterior, el que te toque, ¿no? Y tenemos que saber explicar lo que estamos haciendo, ¿no? Yo tenía un profesor que decía que hay que hacerlo bien y hacerlo saber. Era un tío que no era muy simpático, pero es cierto que esto siempre me marcó mucho, ¿no? Y creo que uno de los problemas que existen en el sector del vino es que las bodegas a veces no saben explicar lo que hacen o quieren ser lo que no son, ¿no? Y yo creo que al final la belleza está siempre en los ojos del que mira. Entonces, con los elementos que nosotros tenemos que intentar estar orgullosos de ellos, sacar esa mejor versión de esa viña, o sea, esa interpretación de la viña modelada por la añada y explicar de manera sincera lo que estamos haciendo. Y si es bueno, el mercado lo ensalzará. Y si no es bueno, el mercado lo rechazará. El punto de inflexión básicamente es el entender el porqué, ¿no? Porque cuando catamos vino, cuando catamos muchos vinos, con esta cata geosensorial de la que hemos hablado hoy, ¿no? Al final, cuando catamos muchos vinos, somos capaces de interpretar un poco lo que creemos que pasa debajo del suelo. Pero realmente, hasta que no hacemos agujeros en el suelo y hasta que no vemos lo que tenemos debajo, no podemos confirmarlo, ¿no? Entonces, todo lo que sea entender sobre donde se sustentan nuestras raíces, yo creo que es la base para aprender a interpretar mejor ese sitio y sacar la mejor versión de ese viñedo. Ver lo que hace la gente que admiro ha sido pues una manera de avanzar, ¿no? Yo creo que hay muchos conocimientos que se aprenden en los libros y otros se aprenden escuchando a gente que tiene algo que decir, ¿no? Entonces, aunque sea simplemente para reafirmar que estás eligiendo un camino interesante, ¿no? Muchas veces, seguramente, pues en mi zona yo me siento un poco solo porque tienes una manera de entender la viña y entender el vino diferente al resto, ¿no? Y venir a un sitio donde mucha gente habla tu mismo idioma, mucha gente incluso en estados mucho más avanzados que tú, pues me parece fantástico. Entonces, un montón de ideas, pues eso, de redescubrimiento de la importancia de la geolocalización de un viñedo y de cómo un sitio en particular sabe a una cosa y otro sitio sabe a otra, ¿no? Que esta es la grandeza del vino, ¿no? Que no haya dos vinos iguales, dos vinos buenos iguales, porque sí que es cierto que lo que a mí me ha encantado de la sesión de hoy es siempre una orientación hacia el gran vino, ¿no? Hacia los vinos finos, hacia los vinos que son interesantes y que son los que realmente interesa geolocalizar.